¿Sabías que hay lugares donde la presencia de Dios es rechazada y donde la oscuridad espiritual gobierna? En Efesios 5:11 la Escritura nos advierte: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Este pasaje nos revela que hay entornos que no solo alejan a los creyentes de su propósito divino, sino que los exponen a influencias que pueden contaminar su alma. Hoy exploraremos 5 lugares espiritualmente peligrosos a los cuales ningún cristiano debería entrar. En el mundo existen espacios que, aunque parecen inofensivos, están cargados de una energía que desvía el corazón de Dios. No se trata solo de lugares físicos, sino de ambientes espirituales que pueden atrapar a quienes se aventuran en ellos sin discernimiento. Te mostraremos cómo identificarlos y por qué la palabra de Dios nos llama a mantenernos alejados. ¿Estás listo para entender los peligros ocultos que podrían estar afectando tu vida sin que lo notes? Desde el principio de los tiempos, Dios ha marcado límites entre la luz y la oscuridad, entre lo santo y lo profano. Sin embargo, en el mundo de hoy, muchas de esas líneas han sido borradas, difuminadas por la cultura, la costumbre y la indiferencia. Pero la palabra de Dios sigue siendo clara. Hay lugares donde su presencia no habita, lugares donde la oscuridad se ha asentado y donde los creyentes nunca deberían entrar. Efesios 5:11 advierte: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Esta advertencia no es casualidad, es una señal de alarma para aquellos que tienen oídos para oír. Lo que a simple vista parece inofensivo puede ser un territorio donde el enemigo ha tomado dominio. A lo largo de la historia, Dios ha advertido a su pueblo sobre los peligros de ciertos ambientes. Cuando Israel se acercó a la tierra prometida, Dios no solo les dio la victoria sobre sus enemigos y todo, sino que también les ordenó destruir completamente sus ídolos y templos paganos. ¿Por qué? Porque entrar en lugares donde Dios no es bienvenido es abrir una puerta a la contaminación espiritual. Sin embargo, hoy en día muchos han bajado la guardia, han entrado en territorios donde el Espíritu de Dios no reina y han sufrido las consecuencias. El mundo espiritual es más real de lo que muchos imaginan. Así como Dios habita en la alabanza de su pueblo, también hay lugares donde la presencia de Dios es rechazada activamente. En Génesis 19, Lot vivía en Sodoma, una ciudad completamente corrompida. Dios había decidido destruirla, pero envió ángeles para advertir a Lot que saliera de allí. Cuando él dudó, los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron a la fuerza, porque el juicio de Dios estaba por caer. Pero su esposa, incapaz de desligarse de ese lugar de pecado, miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. La historia de Sodoma no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para el presente. Hay lugares donde la destrucción espiritual es inminente y donde Dios nos llama a salir sin mirar atrás. El problema es que no siempre identificamos estos lugares a simple vista. En ocasiones son lugares disfrazados de entretenimiento, de diversión o incluso de espiritualidad. Pero Jesús nos dio un principio clave en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Un lugar donde la presencia de Dios no es bienvenida se distingue por sus frutos: confusión, desesperanza, pecado desenfrenado, idolatría. Y sin embargo, muchas personas se aventuran en estos sitios pensando que pueden salir ilesos. Pero la Biblia nos muestra que eso rara vez sucede. Cuando Eva se acercó al árbol prohibido, no tenía la intención de pecar. Ella solo estaba cerca, observando, dialogando con la serpiente. Pero ese solo acto la llevó a la caída. Lo mismo ocurre con aquellos que entran en territorios espiritualmente peligrosos.
Lo hacen pensando que tienen el control, pero terminan atrapados en una red de la que no pueden salir. En el mundo actual hay lugares donde se ha decidido deliberadamente expulsar a Dios. Espacios donde su nombre es burlado, donde su palabra es distorsionada y donde la presencia del enemigo se fortalece. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor ordenó construir una estatua de oro y exigió que todos la adoraran. La imagen se levantó en un lugar público, un sitio donde la adoración falsa se convirtió en ley. Pero 3 jóvenes hebreos decidieron no inclinarse. Sabían que entrar en ese ambiente significaba negar su fe. Prefirieron enfrentar la furia del rey y ser arrojados al horno de fuego antes que contaminarse espiritualmente. Su valentía no solo lo salvó, sino que también llevó al mismo Nabucodonosor a reconocer la gloria del Dios verdadero. Pero, ¿cuántos hoy en día tienen el discernimiento y la valentía de esos jóvenes? Muchos piensan que un lugar no puede afectar su vida espiritual. Creen que pueden entrar en sitios de tinieblas sin ser tocados por ellas. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. En primera epístola a los Corintios 15:33, Pablo advierte: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se trata solo de personas, sino también de los ambientes en los que nos sumergimos. Un lugar puede cambiar la manera en que pensamos, en que vemos el mundo, en que percibimos la verdad. Puede debilitar nuestra fe sin que nos demos cuenta. Es por eso que Dios nos llama a la separación. En 2 Corintios 6:17, Él nos dice: por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Este mandato no es para nuestro castigo, sino para nuestra protección. Dios no nos aleja de ciertos lugares porque quiere restringirnos, sino porque sabe que lo que hay allí nos puede destruir. Pero el engaño del enemigo es hacernos creer que no hay peligro, que podemos estar en cualquier sitio sin que eso afecte nuestro espíritu. Lo mismo pensó Sansón cuando jugó con el pecado una y otra vez, hasta que un día despertó y ya no tenía la fuerza que Dios le había dado. Hay espacios donde el ambiente mismo expulsa la presencia de Dios, lugares donde se levantan voces contra la verdad, donde se siembran mentiras, donde el pecado es celebrado y promovido. Cuando Jesús entró en el templo y encontró a los mercaderes vendiendo y profanando la casa de Dios, su reacción fue inmediata. Con un látigo en la mano, volcó las mesas y los echó fuera. Él entendía que ese ambiente no podía coexistir con la santidad. ¿Cuántos hoy en día tienen la misma actitud? ¿Cuántos están dispuestos a decir: este lugar no es para mí, y salir sin mirar atrás? El problema es que muchas veces el peligro no se presenta de manera obvia. A veces estos lugares se disfrazan de oportunidades, de entretenimiento, de experiencias nuevas. Pero en la Biblia vemos que cada vez que alguien entró en un sitio donde Dios no estaba, terminó sufriendo las consecuencias. Jonás decidió huir de la presencia de Dios y subió a un barco que lo llevaba en la dirección contraria a su llamado. Pensó que podía alejarse sin problema, pero una tormenta lo alcanzó en medio del mar y terminó en el vientre de un pez. No era el barco lo que estaba mal, sino el hecho de que estaba yendo a un lugar donde Dios no lo había enviado. Hoy en día, pues sí, hay muchas personas en barcos que los llevan lejos de Dios. Han entrado en lugares donde su fe se ha debilitado, donde sus convicciones se han diluido, donde han comenzado a justificar lo que antes sabían que estaba mal. No se han dado cuenta de que el enemigo siempre trabaja en lo oculto, en lo sutil. No siempre aparece como un lobo feroz. A veces se presenta como un ángel de luz. Y así, lo que parece inofensivo termina atrapando
el corazón de quienes no están atentos. Dios nos ha dado la libertad de elegir, pero también nos ha dado sabiduría para discernir. Él no nos obliga a salir de estos lugares, pero nos advierte de sus consecuencias. En Apocalipsis 18:4 hay una última advertencia que resuena a través del tiempo. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. La decisión es nuestra. Podemos ignorar la advertencia y entrar en lugares donde la presencia de Dios no está, o podemos escuchar su voz y elegir la vida, la santidad y la comunión con Él. Desde tiempos antiguos Dios ha advertido a su pueblo sobre el peligro de involucrarse con prácticas ocultas. La Biblia no deja lugar a dudas sobre la gravedad de estas acciones y las consecuencias espirituales que conllevan. En Deuteronomio 18, 10 a 12, se nos dice con claridad: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este mandato no fue dado como una simple prohibición, sino como una advertencia contra el contacto con poderes que no provienen de Dios. En el mundo espiritual no hay términos medios. O algo proviene de la luz o proviene de la oscuridad. No existe una tercera opción. Sin embargo, muchos han caído en la trampa de pensar que hay prácticas espirituales neutrales, caminos alternativos que pueden explorarse sin peligro. La realidad es que cualquier intento de buscar guía, protección o conocimiento fuera de Dios es abrir una puerta a fuerzas que el hombre no puede controlar. En Hechos 16 a 18 se nos narra la historia de una mujer con espíritu de adivinación que seguía a Pablo y Silas proclamando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Aunque sus palabras eran verdaderas, la fuente, o sea, la fuente de su conocimiento no lo era. Por eso Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió al espíritu y lo expulsó de ella. Este pasaje es una muestra clara de que no todo lo que parece tener una verdad espiritual proviene de Dios. Las artes ocultas se han disfrazado bajo nombres y prácticas que parecen inofensivas, pero que llevan a un mismo propósito: alejar al hombre del único Dios verdadero. La consulta a los muertos, la astrología, la lectura de cartas y los rituales energéticos son formas modernas de las mismas prácticas que Dios condenó en el Antiguo Testamento. En Isaías 8:19, el Señor hace una pregunta que resuena con fuerza. Si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En este cuestionamiento hay una revelación profunda. Cuando el hombre busca respuestas en fuentes ajenas a Dios, está demostrando una falta de confianza en el Creador. El error de Saúl ilustra las consecuencias de ignorar este principio. Cuando Dios dejó de responderle debido a su desobediencia, en lugar de arrepentirse y buscar nuevamente el favor del Señor, decidió acudir a la divina de Endor para invocar el espíritu de Samuel. En el primer libro de Samuel, 28, se nos relata cómo después de esta consulta su destino quedó sellado. La batalla que enfrentaría terminaría en su muerte. Este episodio no solo demuestra la prohibición divina sobre estas prácticas, sino que deja en evidencia el terrible desenlace de aquellos que deciden desafiar el mandato de Dios. La seducción del ocultismo radica en su apariencia de poder. En Éxodo 7:11, cuando Moisés y Aarón confrontaron a Faraón con señales de parte de Dios,
los magos de Egipto replicaron algunos de los milagros con sus artes ocultas. Aunque sus manifestaciones parecían impresionantes, eran imitaciones limitadas. Más adelante, cuando las plagas aumentaron en intensidad, los mismos magos reconocieron que lo que enfrentaban era el dedo de Dios. Este relato es una advertencia para aquellos que creen que los poderes de las tinieblas pueden ofrecer algo equiparable a la autoridad divina. Lo que el enemigo entrega siempre es una falsificación que tarde o temprano expone su fragilidad. Dios ha establecido un camino claro para que su pueblo reciba dirección y protección, la oración, su palabra y la guía del Espíritu Santo. En Santiago 1-5 se nos promete que si alguien necesita sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. A pesar de esta promesa, muchos buscan respuestas en fuentes que ofrecen caminos más inmediatos, pero que exigen un precio alto. En Mateo 4:8-10, Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Era un acceso fácil al poder sin necesidad de pasar por la cruz. Sin embargo, Jesús respondió con la verdad de la Escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Biblia revela que el enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar a los incautos. En 2 Corintios 11:14-15 se advierte que incluso sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Esto explica por qué muchas personas son atraídas a prácticas que parecen llenas de paz, energía positiva o iluminación, pero que en realidad los llevan a la esclavitud espiritual. Lo que comienza como una simple curiosidad puede convertirse en una atadura difícil de romper. El poder de Dios es superior a cualquier manifestación de las tinieblas. En Hechos 19:18-20, muchos de los que habían practicado magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente después de conocer el Evangelio. La conversión verdadera implica una renuncia absoluta a cualquier vínculo con el ocultismo. No hay lugar para compromisos o mezclas. En Apocalipsis 21:8 se menciona que los hechiceros no tendrán parte en el reino de Dios, junto con los incrédulos y los idólatras. Esta advertencia es contundente y demuestra que estas prácticas no pueden coexistir con una vida rendida a Cristo. El llamado es a la separación total. En Hechos 13:6-12, cuando Pablo y Bernabé enfrentaron a Elima, un mago que intentaba apartar a las personas de la fe, Pablo lo reprendió con autoridad y al instante quedó ciego. Esta escena es una representación de lo que sucede espiritualmente con aquellos que persisten en el ocultismo. Terminan en ceguera, incapaces de ver la verdad. Dios ha dejado una advertencia clara para su pueblo. No se puede jugar con fuego sin salir quemado. La Biblia nos muestra que cuando el pueblo de Israel permitió la entrada de prácticas ocultas, terminó cayendo en idolatría y alejándose de la bendición de Dios. En 2 Reyes 17:17 se menciona cómo ofrecieron a sus hijos en sacrificio y practicaron adivinaciones, provocando la ira de Dios hasta ser entregados en manos de sus enemigos. Lo que comenzó como una simple influencia externa terminó en una esclavitud total. Jesús dejó claro que no se puede servir a dos señores. No hay compatibilidad entre el reino de Dios y las prácticas de las tinieblas. En el 1 Juan 1:5 se nos dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Aquellos que han sido llamados a caminar en santidad deben rechazar todo lo que no proviene de su presencia. El peligro del ocultismo no es solo lo que se ve en la superficie, sino el efecto que tiene en la vida espiritual de quienes lo practican. Cuando alguien decide entrar en estos espacios,
está declarando con sus acciones que busca guía fuera de Dios. La consecuencia es una separación de la presencia divina, porque Dios no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8, Él declara: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni haya alabanza a esculturas. El llamado de Dios siempre ha sido claro: apartaos de toda forma de mal. Primera a los Tesalonicenses 5:22. No hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. Aquellos que han sido redimidos por Cristo han sido trasladados de un reino a otro, y su vida debe reflejar esa transformación. La obediencia no es opcional, es el sello de aquellos que han entendido que la única fuente de verdad es Dios. Desde el principio de los tiempos, la estrategia del enemigo ha sido normalizar el pecado hasta el punto en que las personas ya no lo reconozcan como tal. Lo que antes se rechazaba, ahora se aplaude. Lo que era vergonzoso ahora es motivo de orgullo. Y lo que la palabra de Dios condena ha sido transformado en una simple elección personal. La sociedad ha moldeado un mundo donde la inmoralidad ya no es vista como un peligro, sino como un derecho. Y muchos creyentes han caído en la trampa de pensar que pueden exponerse a estos ambientes sin que su fe se vea afectada. La Biblia advierte sobre la influencia de estos lugares. En el Salmo 1:1 se nos dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta advertencia no es solo sobre las personas con quienes se comparte, sino sobre los espacios en los que se permite estar. Cuando alguien elige entrar en un ambiente donde el pecado es celebrado, poco a poco su corazón se endurece y su discernimiento se debilita. Dios ha dejado claro que sus hijos deben ser santos y apartados. En 2 Corintios 6:14-15, la Escritura pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No se trata de aislamiento, sino de separación espiritual. Jesús mismo convivió con pecadores, pero nunca se hizo partícipe de sus prácticas. Sin embargo, hoy muchos han confundido la gracia con la tolerancia y han permitido que sus valores se diluyan al sumergirse en lugares donde la santidad de Dios es burlada. Las Escrituras muestran que cada vez que el pueblo de Dios se mezcló con ambientes de pecado, terminó corrompido. En Números 25, Israel comenzó a relacionarse con las mujeres de Moab y a participar en sus prácticas idolátricas. Lo que inició como una convivencia terminó en una apostasía que trajo juicio sobre la nación. El pecado siempre empieza sutilmente, presentándose como algo inofensivo, hasta que se convierte en una fortaleza difícil de derribar. El problema no es solo lo que ocurre en estos lugares, sino lo que provocan en el corazón. La Biblia enseña que el pecado es engañoso y que endurece el alma. Hebreos 3:13 advierte: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La repetida exposición a la inmoralidad genera insensibilidad. Lo que en un principio causa incomodidad, con el tiempo deja de molestar, y cuando la conciencia se adormece, el terreno está listo para la caída. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas no solo por sus actos perversos, sino porque no quedó en ellas ni siquiera un remanente de justicia. En Génesis 18:32, Abraham intercedió por Sodoma y pidió a Dios que la perdonara si encontraba al menos 10 justos en ella. Pero la corrupción era absoluta. No había diferencia entre el pueblo de Dios y los habitantes de la ciudad, porque incluso Lot,
quien había sido apartado por el Señor, se había acostumbrado a la maldad de su entorno. Su corazón ya no veía el peligro de estar allí. Y cuando llegó el momento de huir, dudó. Esta es la trampa que muchos no perciben. Creen que pueden rodearse de pecados sin ser afectados, pero la palabra enseña lo contrario. En 1 Corintios 5:6, Pablo pregunta: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La contaminación espiritual no ocurre de inmediato, sino que avanza lentamente, afectando la mente y el espíritu, hasta que la persona deja de ver la diferencia entre lo santo y lo profano. El mundo ha redefinido el pecado para hacerlo aceptable. Lo ha cubierto con discursos de libertad, autenticidad y expresión personal. Ha cambiado el significado de las palabras para que lo que antes era inmoral, ahora sea considerado progreso. Isaías 5:20 lo expresa con claridad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta advertencia muestra que una de las estrategias más peligrosas del enemigo no es solo promover el pecado, sino convencer a la gente de que no es pecado en absoluto. El pecado normalizado no solo es aceptado, sino que se convierte en la nueva norma. En Jeremías 6:15, Dios condena a su pueblo porque ya no sentían vergüenza de sus acciones. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Esta es la consecuencia de exponerse continuamente a ambientes donde el pecado es celebrado. La conciencia se silencia y el temor de Dios se desvanece. La separación que Dios demanda no es una opción, sino un mandato. En Efesios 5:3-5 se nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas palabras son claras. No solo se nos manda a evitar el pecado, sino que ni siquiera debe mencionarse entre los hijos de Dios como algo aceptable. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corinto, porque en su afán de mostrar tolerancia, habían permitido que el pecado se infiltrara en la congregación. En 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. La advertencia de Pablo era seria. La iglesia estaba permitiendo dentro de sí misma lo que incluso los paganos consideraban inaceptable. Este es el resultado de acostumbrarse a ambientes de pecado. Lo que en un momento era impensable, con el tiempo se vuelve común. Dios llama a su pueblo a la pureza. En 1 Tesalonicenses 4:7 se nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto implica tomar decisiones firmes sobre los lugares que se frecuentan y los ambientes en los que se participa. No se trata de legalismo, sino de obediencia. Jesús enseñó que la santidad no es solo externa, sino interna. En Mateo 5:8 declaró: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mantenerse apartado del pecado no es solo una cuestión de acciones, sino de corazón. La responsabilidad de los creyentes es brillar en un mundo de tinieblas sin permitir que la oscuridad los consuma. Filipenses 2:15 exhorta: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para hacer luz es necesario mantenerse firme en la verdad y rechazar los espacios donde la presencia de Dios es despreciada. El juicio de Dios sobre la inmoralidad es inevitable. Romanos 1:24-25 explica
que cuando las personas eligen rechazar la verdad, Dios los entrega a sus pasiones desordenadas. No porque Él desee su perdición, sino porque respeta la libre elección. Esta es la advertencia final. Quien persiste en permanecer en ambientes de pecado terminará siendo transformado por ellos. La única forma de evitar la contaminación es huir, como José huyó de la esposa de Potifar, como Lot huyó de Sodoma, como el pueblo de Dios fue llamado a salir de Egipto. No hay neutralidad en la batalla espiritual. O se permanece en santidad o se es arrastrado por la corriente del mundo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, un santuario sagrado diseñado por Dios para reflejar su gloria. Pero el enemigo desde el principio ha intentado profanar lo que Dios ha santificado. Ha corrompido lo que fue creado para la honra. Ha degradado lo que fue formado con propósito y ha transformado el cuerpo en un instrumento de autodestrucción. La Escritura advierte en 1 Corintios 6, 19 a 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas palabras revelan que el cuerpo no nos pertenece, que fue adquirido con la sangre de Cristo y que cada acción que atente contra Él es una ofensa contra el Creador. El mundo ha distorsionado esta verdad, ha convertido el cuerpo en un objeto, en un medio para el placer sin límites, en una herramienta de consumo y explotación. Ha promovido la idea de que el dominio propio es una restricción innecesaria y que la verdadera libertad consiste en entregarse sin reservas a los deseos de la carne. Pero la Biblia es clara cuando dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay vida en la autodestrucción. No hay libertad en la esclavitud del pecado. No hay honra en lo que degrada el cuerpo y el alma. Hay lugares donde esta corrupción es celebrada, donde la lujuria es promovida como una forma de identidad, donde el exceso y la violencia contra el propio cuerpo son vistos como expresión de poder. Estos espacios están diseñados para alejar al hombre de su propósito, para debilitar su voluntad, para sumergirlo en un estado de insensibilidad espiritual, donde ya no distinga entre lo santo y lo profano. En Efesios 4:19, la Escritura describe lo que sucede con aquellos que han cruzado ese umbral, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La pérdida de sensibilidad es la antesala a la esclavitud espiritual. Cuando el pecado deja de provocar convicción, cuando la conciencia ya no emite advertencias, cuando la culpa se convierte en un sentimiento inexistente, el alma ha sido llevada a un punto de cautiverio profundo. Dios advirtió a su pueblo sobre los peligros de estos lugares. En el libro de Levítico estableció leyes estrictas para evitar que los israelitas adoptaran las costumbres de las naciones paganas que los rodeaban. Estas naciones practicaban rituales donde el cuerpo era ultrajado, donde la inmoralidad formaba parte de su culto, donde la vida humana era tratada con desprecio. En Levítico 18, 24 a 25, el Señor declara: no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a su radara a sus moradores. Estas palabras muestran que la contaminación espiritual no solo afecta al individuo, sino que se extiende sobre toda una sociedad, sobre generaciones enteras, sobre la misma tierra donde el pecado es practicado sin restricción.
La historia muestra que cada civilización que abrazó la corrupción del cuerpo y del alma terminó en decadencia. Babilonia, Egipto, Roma, todas cayeron en el mismo patrón. El pecado fue glorificado, la moralidad fue desplazada, la indulgencia se convirtió en el nuevo Dios. Isaías 47:10 describe la arrogancia de Babilonia antes de su caída. Porque confiaste en tu maldad, dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero la soberbia siempre precede a la ruina. Y lo que fue construido sobre cimientos de inmoralidad nunca se sostiene. En la actualidad, el enemigo no ha cambiado su estrategia, ha refinado sus métodos, ha perfeccionado su engaño, ha maquillado la corrupción para que parezca inofensiva. Pero la esencia sigue siendo la misma. Llevar al ser humano a un punto donde desprecie lo que Dios diseñó con perfección. La Escritura dice en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la trampa, hacer que lo vergonzoso se convierta en motivo de orgullo, que lo deshonroso sea visto como una conquista, que lo que destruye sea defendido como un derecho. Los lugares donde el cuerpo y el alma son corrompidos no presentan su verdadera naturaleza desde el inicio. Prometen satisfacción, placer, emoción, pero ocultan las cadenas que llevan consigo. En Proverbios 5, 3-5, se advierte, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Lo que al principio parece dulce, lo que parece atractivo, lo que parece inofensivo, termina siendo veneno para el alma. La Escritura llama a huir de estos lugares, a no quedarse cerca, a no probar siquiera el inicio del camino que lleva a la perdición. En 1 Corintios 6:18 se nos ordena, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No dice resistir, no dice debatir, no dice medir los límites, dice huir, porque no hay lugar para la negociación con el pecado. No hay manera de salir ileso cuando se ha decidido entrar en territorios donde Dios no está presente. En la historia de José, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, su reacción no fue la de dialogar ni la de encontrar una justificación para quedarse en aquel lugar. Génesis 39:12 dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No esperó, no dudó, no razonó, huyó. Porque entendía que el peligro no estaba solo en la acción, sino en la cercanía con el pecado. El enemigo ha hecho creer que la impureza es solo una cuestión de comportamiento. Pero la Escritura revela que es mucho más que eso. Es una guerra por el dominio del alma, es un ataque contra la identidad, es un intento de distorsionar la imagen de Dios en el ser humano. Romanos 1:24 explica lo que ocurre cuando alguien elige rechazar la verdad de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando alguien persiste en su rebeldía, cuando decide ignorar las advertencias, cuando se entrega completamente a lo que destruye, llega un punto donde Dios permite que siga su camino. Pero aún en medio de la corrupción hay una puerta de escape. Dios siempre da la oportunidad de volver a Él, de restaurar lo que ha sido contaminado, de limpiar lo que ha sido manchado. En 2 Corintios 7:1 se nos dice que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No importa qué tan profundo alguien haya caído,
No importa cuán lejos se haya alejado, siempre hay un camino de regreso. Pero para encontrarlo es necesario reconocer que hay lugares donde nunca se debió haber entrado, que hay espacios donde la presencia de Dios no está, que hay caminos que solo conducen a la destrucción. La decisión sigue siendo la misma que desde el principio: elegir la vida o la muerte, la santidad o la corrupción, la luz o las tinieblas. La elección determinará el destino eterno, porque Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Desde el principio Dios ha advertido sobre los peligros de apartar el corazón hacia dioses falsos. La idolatría no es solo la adoración de figuras hechas por manos humanas, sino cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en la vida de una persona. En Éxodo 23, el primer mandamiento dado a Moisés fue claro y directo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta instrucción no se limitaba a la antigüedad, sino que sigue siendo una advertencia urgente para quienes, sin darse cuenta, han permitido que sus vidas giren en torno a algo que no es el Dios verdadero. En tiempos antiguos los pueblos paganos construían templos a sus ídolos, levantaban altares y ofrecían sacrificios. Los Baales de Canaán, los dioses egipcios y las imágenes de Grecia y Roma eran símbolos visibles de la rebelión del hombre contra su creador. En Jeremías 10, 3-5, Dios expone la inutilidad de estos ídolos, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. La idolatría es un engaño, una distorsión de la verdad, una trampa que desvía el corazón y sumerge el alma en oscuridad. Israel cayó repetidamente en este pecado, a pesar de haber visto la gloria de Dios con sus propios ojos. Después de ser liberados de Egipto, no tardaron en fabricar un becerro de oro y postrarse ante él, atribuyéndole el poder que solo pertenece al Señor. En Éxodo 32, 7-8, Dios expresó su indignación a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. La idolatría no es solo una acción externa, sino una corrupción interna que ciega la mente y endurece el corazón. A lo largo de la historia, los lugares donde se ha rendido culto a lo que no es Dios han sido territorios de engaño, desesperación y muerte. En 1 Reyes 18, el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Durante horas clamaron a su Dios, cortándose con cuchillos y lanzando gritos frenéticos, pero no hubo respuesta. Elías, en un solo clamor al Señor, vio descender fuego del cielo, demostrando que solo hay un Dios vivo y verdadero. Sin embargo, el pueblo había sido seducido por la adoración a Baal, porque el pecado siempre promete lo que no puede cumplir. Se presenta como una alternativa, pero solo conduce al vacío. En el Nuevo Testamento, la idolatría no desapareció, sino que tomó otras formas. En Atenas, Pablo encontró un altar dedicado al Dios no conocido, y al ver la ciudad entregada a la adoración de múltiples deidades, les declaró en Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La idolatría no es solo una cuestión de estatuas, sino de corazones
desviados de mentes que han sido cautivadas por lo que no es eterno. Hoy los lugares de idolatría siguen existiendo. No siempre son templos físicos, pero están presentes en cada espacio donde se adora lo creado en lugar del Creador. Romanos 1:25 describe esta realidad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Todo lo que desplaza a Dios del centro de la vida es un ídolo. Puede ser el dinero, el poder, el placer, el reconocimiento, cualquier cosa que absorba la devoción y la entrega que solo pertenecen a Dios. En la historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia construyó una estatua de oro y ordenó que toda la nación se postrara ante ella. Los que no lo hicieran serían arrojados a un horno de fuego. Daniel 3 narra cómo Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a inclinarse aún sabiendo que podrían perder la vida. Su respuesta fue firme. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18. Su fidelidad fue recompensada, porque aunque fueron lanzados al fuego, el mismo Dios caminó con ellos en medio de las llamas. No hay lugar en la vida del creyente para compromisos con la idolatría. En 2 Corintios 6:16, la Escritura pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta advertencia no es opcional. Quienes se acercan a lugares donde se rinde culto a lo que no es Dios, sean estos físicos o ideológicos, están exponiendo su espíritu a la influencia de fuerzas que buscan alejarlos de la verdad. Las Escrituras revelan que la idolatría trae consecuencias. En Jueces 10:13-14, Dios habló a Israel cuando se habían apartado de él. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. La idolatría promete seguridad, pero cuando llega la crisis, sus falsos dioses no pueden responder. Dios demanda exclusividad. En Mateo 6:24 Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este principio no solo aplica al dinero, sino a cualquier cosa que compita con Dios por el primer lugar en la vida. Cuando algo se convierte en el centro de la existencia, cuando se le rinde el tiempo, la devoción y la energía que solo pertenecen al Creador, se ha levantado un ídolo en el corazón. En Apocalipsis 22:15 la advertencia final es contundente: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, no, los fornicarios, no, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No hay espacio en el reino de Dios para los que persisten en la idolatría. La única respuesta es el arrepentimiento, el abandono total de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios y la rendición absoluta a su señorío. Dios llama a su pueblo a apartarse de todo lo que contamina. En el 1 Juan 5:21 la instrucción es clara y directa: hijitos, guardaos de los ídolos. La vida de un creyente no puede estar dividida entre la adoración a Dios y la lealtad a lo que el mundo exalta. La decisión es ineludible: servir al Señor con todo el corazón o ser arrastrado por la corriente de la idolatría. No hay terreno neutral. La Escritura declara en Josué 24:15:
escogeos hoy a quien sirváis. Cada persona debe hacer esa elección. Dios no comparte su gloria con nadie, y solo aquellos que han decidido rendirse completamente a Él encontrarán la vida, y la verdad que solo Él puede ofrecer. Dios ha dado instrucciones claras a su pueblo sobre los caminos que deben evitar. A lo largo de la Escritura se repiten advertencias dirigidas a aquellos que insisten en acercarse a lo que Él ha prohibido. Desde el Edén, cuando el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba al alcance de la mano, pero vedado por mandato divino, la humanidad ha sentido la tentación de cruzar límites espirituales con la falsa seguridad de que nada malo ocurrirá. Pero la historia revela otra realidad. Cada vez que alguien ha entrado en un lugar donde Dios dijo que no fuera, las consecuencias han sido inevitables. En Génesis 19, los ángeles advirtieron a Lot que debía salir de Sodoma sin mirar atrás. La orden era clara, pero su esposa desobedeció. Miró una vez más la ciudad de pecado que estaba dejando. Y en ese instante, su destino quedó sellado. Su cuerpo se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio de que la obediencia a Dios no admite medias tintas ni segundas oportunidades cuando el juicio ha sido decretado. La instrucción no era simbólica, no era opcional, no era una recomendación, era un mandato de vida o muerte, y lo sigue siendo. Cuando Dios advierte que no se entre en ciertos lugares, no lo hace por capricho ni por deseo de restringir la libertad. Su llamado a la separación es un acto de protección porque conoce las trampas que el enemigo ha puesto en esos territorios. En Proverbios 4, 14 a 15 se lee: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. La insistencia de estas palabras refleja la urgencia de apartarse sin titubeos, sin demoras, sin ceder a la curiosidad que llevó a Eva a acercarse demasiado a lo prohibido. El pueblo de Israel recibió múltiples advertencias sobre los lugares que no debía habitar y los pactos que no debía hacer. Dios les dio la tierra prometida, pero les ordenó destruir los altares de los pueblos paganos, arrancar sus imágenes y no hacer alianza con ellos. En Deuteronomio 7, 2 a 4, el Señor explicó la razón. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirás pronto. Israel no obedeció del todo, y con el tiempo cayó en la idolatría, en la corrupción y en la esclavitud. Entraron en lugares donde no debían, hicieron pactos que no debían, toleraron lo que Dios había condenado, y al final terminaron atrapados. Las advertencias divinas no son negociables. En 2 Reyes 17 se relata cómo el pueblo persistió en entrar en espacios de pecado a pesar de las repetidas exhortaciones de los profetas. En el versículo 13 se dice: Jehová amonestaba entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Pero el pueblo no escuchó, endureció su corazón y finalmente fue llevado al exilio. Se apartaron de Dios y Dios los entregó a la opresión de sus enemigos. Jesús habló con claridad sobre los caminos que conducen a la perdición. En Mateo 7, 13 a 14 declaró: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay lugares que parecen inofensivos, caminos que parecen accesibles, ambientes que parecen seguros, pero el destino final de quienes los recorren es destrucción. Muchos han ignorado la voz del Espíritu Santo, han apagado su conciencia y han insistido en entrar donde Dios les dijo que no fueran. Han menospreciado el peligro, han confiado en su propia prudencia y han terminado atrapados. En el primer libro de Samuel, el rey Saúl desobedeció un mandato claro de Dios. Se le ordenó destruir completamente a Amalek y no tomar ningún botín, pero decidió hacer lo que le pareció mejor. Guardó lo mejor del ganado y justificó su desobediencia diciendo que lo haría para ofrecer sacrificios a Dios. La respuesta del profeta Samuel fue contundente. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la base a la santa. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Saúl creyó que podía entrar en un territorio prohibido y salirse con la suya, pero Dios lo desechó como rey. Su reinado terminó en fracaso porque no entendió que la obediencia parcial es desobediencia total. Hay una razón por la que Dios cierra puertas. En Apocalipsis 3:7 se nos dice que Cristo abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si Él impide el acceso a ciertos lugares, si levanta barreras espirituales para evitar que sus hijos entren en territorios de peligro, es porque sabe lo que hay detrás de cada umbral. Pero cuando alguien se esfuerza por forzar una entrada, cuando insiste en estar donde Dios no lo llamó, cuando ignora las advertencias, terminará en un lugar de juicio. La tragedia de Judas fue precisamente esa. Durante 3 años caminó con Jesús, escuchó su voz, vio sus milagros, recibió su amor, pero su corazón nunca se entregó por completo. Se acercó demasiado a los enemigos de Cristo, negoció con ellos, tomó el dinero de la traición y cruzó la línea de la que nunca pudo regresar. Mateo 27:5 describe su final. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La avaricia lo llevó a un terreno del que no pudo escapar, y la desesperación lo consumió. El peligro de entrar donde Dios ha dicho que no se entre es que el regreso no siempre es posible. Hay quienes piensan que pueden jugar con el pecado y luego volver cuando lo deseen, pero Hebreos 10:26-27 advierte: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay seguridad en desafiar los límites que Dios ha puesto. En la parábola del hijo pródigo, el joven que decidió alejarse de la casa de su padre entró en un mundo de placeres, de excesos, de supuesta libertad, pero terminó en ruina, alimentando cerdos y deseando comer la comida de los animales. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Se dio cuenta demasiado tarde de que nunca debió haber salido de la presencia de su padre, ¿no? El mensaje de la Escritura es claro: no todos los lugares son seguros, no todas las puertas abiertas son oportunidades, no todos los caminos conducen a la vida. Cuando Dios dice que no se entre en ciertos espacios, su advertencia debe tomarse con temor y obediencia. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, ignoró estas advertencias. Se casó con mujeres extranjeras que adoraban dioses ajenos, permitió la idolatría en su reino
y terminó apartado del Señor. Dios ha trazado una línea entre lo que es santo y lo que es impuro. Ha establecido límites que no deben cruzarse. La obediencia a su voz es la única garantía de seguridad. El mundo ofrece atajos, placeres temporales, puertas que parecen atractivas, pero al final conducen a la destrucción. Quienes eligen caminar en el temor de Dios son librados del mal, preservados del engaño y guiados hacia la vida eterna. El camino de la fe no es un sendero sin obstáculos. Es una ruta marcada por decisiones que determinan el destino eterno del alma. No basta con evitar el pecado de manera superficial. La verdadera lucha ocurre en el terreno de la mente y el espíritu. En los pensamientos que se toleran, en las pequeñas concesiones que parecen insignificantes, en los lugares donde el corazón decide habitar, incluso antes de que los pies lo sigan. No todos los peligros son visibles. No todas las trampas tienen señales de advertencia. Algunos de los mayores riesgos espirituales no se encuentran en los actos evidentes de maldad, sino en aquello que parece inofensivo. En los ambientes donde la presencia de Dios ha sido desplazada sutilmente, en los espacios donde la verdad es distorsionada y el error se disfraza de luz. La Biblia enseña que el enemigo no siempre se presenta como una fuerza de destrucción abierta. En 2 Corintios 11:14 se advierte: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es la estrategia que ha atrapado a muchos. Transformar lo impuro en algo aceptable, revestir la iniquidad con una apariencia de justicia, persuadir a los creyentes de que pueden estar en territorios peligrosos sin que su fe sea afectada. Pero la contaminación espiritual no ocurre de inmediato. Se infiltra lentamente, debilitando convicciones, reduciendo la sensibilidad a la voz de Dios, introduciendo dudas donde antes había certeza. Y cuando la línea entre lo santo y lo profano se vuelve borrosa, cuando la obediencia se convierte en una cuestión de conveniencia en lugar de una determinación absoluta, el terreno del alma ha sido conquistado sin que la persona siquiera lo perciba. Desde el principio Dios ha llamado a su pueblo a la separación, no a un aislamiento físico, sino a una consagración espiritual que haga imposible la comunión con lo que no es de Él. En el 1 Pedro 2:9, la identidad del creyente es definida con claridad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado no es una sugerencia, sino un mandato. No se puede pertenecer a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No se puede caminar en la luz y a la vez coquetear con las sombras. Ya, la ley. El problema es que muchos han redefinido lo que significa ser apartados. Han confundido la santidad con el legalismo, la pureza con la intolerancia, la fidelidad con el fanatismo. Han llegado a pensar que evitar los lugares espiritualmente peligrosos es una postura extrema, innecesaria, anticuada. Pero la palabra de Dios no cambia con las épocas, no se ajusta a la cultura, no se moldea a las preferencias humanas. En Hebreos 13:8 se declara: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si Dios estableció límites, es porque sabía que traspasarlos traería consecuencias. Y quien ignora sus advertencias no encontrará excusas cuando llegue el momento del juicio. Las decisiones que se toman en lo secreto determinan el destino del alma. La obediencia no es solo una cuestión de acciones externas, sino de alineación interna con la voluntad de Dios. No basta con evitar los lugares de tinieblas físicamente. Es necesario
cerrar toda puerta en el corazón que permita que esas tinieblas entren. Hay personas que no pisan ciertos ambientes, pero en su mente aún los desean. No están presentes en ciertos espacios de pecado, pero sus pensamientos han convertido esos lugares en su morada. Jesús advirtió que el pecado no comienza en el acto, sino en la intención. En Mateo 5:28 enseñó: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo mismo sucede con cualquier otro tipo de transgresión. No es necesario estar físicamente en un sitio peligroso para que el daño espiritual ocurra. Basta con que el alma lo haya aceptado, con que el deseo lo haya permitido, con que la conciencia haya dejado de resistirlo. Dios ve más allá de lo externo. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, se revela: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay quienes han salido de Egipto físicamente, pero Egipto sigue viviendo en ellos. Han dejado atrás ciertos hábitos, pero en su interior aún añoran lo que Dios les pidió abandonar. Han aprendido a comportarse como cristianos en apariencia, pero su corazón aún está dividido. No basta con mantenerse alejados de los lugares peligrosos. Es necesario expulsar de la vida todo deseo que pueda llevar de vuelta a ellos. La verdadera separación no es forzada, sino fruto del amor. Quien comprende el valor de la presencia de Dios no necesita que le insistan en alejarse del mal. Lo hace de manera natural porque no quiere nada que interrumpa su comunión con el Señor. En Salmos 84:10 se expresa este sentir: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El que ha probado la dulzura de la cercanía con Dios no encuentra atractivo en los espacios donde Él no está. No se debate entre la luz y la oscuridad porque su decisión ya ha sido tomada. En los tiempos de Elías, el pueblo de Israel había caído en la confusión espiritual. Adoraban a Dios, pero también rendían culto a Baal. Creían que podían tener ambas cosas, que no era necesario elegir. Pero en Primero de Reyes 18, 21, Elías les confrontó con una pregunta que sigue siendo relevante hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. No hay espacio para la dualidad en el reino de Dios. No se puede ser fiel a medias, no se puede estar separado del mal solo cuando conviene. O se sigue a Dios con todo el corazón, o se ha elegido otro camino, aunque no se quiera reconocer. El peligro no está solo en lo que se ve claramente como maldad, sino en lo que se tolera. El enemigo rara vez ataca con amenazas evidentes. Prefiere la sutileza, la progresión lenta, la adaptación gradual. Logra que lo que antes era impensable se vuelva aceptable. Introduce pequeñas concesiones hasta que, sin darse cuenta, la persona ha cruzado un umbral del que le costará regresar. Proverbios 14:12 lo advierte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que parece seguro lo es. No todo lo que parece inofensivo está libre de peligro. No todo lo que el mundo aprueba es permitido por Dios. Cada paso que se da en la vida espiritual es una elección entre la luz y las tinieblas. No se puede avanzar en ambas direcciones al mismo tiempo. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede estar con Dios y al mismo tiempo permanecer en ambientes que lo rechazan. No se puede proclamar fidelidad al Señor mientras se mantiene el corazón en lugares donde su espíritu no habita. El llamado de Dios es innegociable. En Apocalipsis 18:4 su voz resuena con urgencia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas.
No hay justificación para permanecer en espacios espirituales peligrosos. No hay excusa que pueda defender el compromiso con lo que Dios ha condenado. La obediencia no es parcial, la consagración no es intermitente, la fidelidad no es selectiva. Quien ha decidido seguir a Cristo debe hacerlo con todo su ser, apartándose de todo lo que no le glorifica, resistiendo la tentación de volver atrás y caminando con la mirada puesta en la eternidad. Porque al final solo hay dos caminos. Uno que lleva a la vida y otro que conduce a la perdición. La decisión no es temporal, es eterna.